contra lo que me pagan los CETES. ¿Sí queda clara la diferencia? Sí. ¿Este rendimiento es que, profe, anual, mensual o Este qué? rendimiento es efectivo. ¿Qué quiere decir? Que está expresado este ejemplo, insisto, lo que sacó de un día para otro, sacó el 3%. Ah, ok. Es un rendimiento directo, pum, no es anualizado. Por eso les estoy haciendo mención que si yo quisiera anualizar la tasa, pues tendría que multiplicarlo por 360 días. Y esa sería mi tasa de rendimiento anualizada, de manera muy simple, insisto. Ahorita vamos a ver las fórmulas. Profe, Esto, aparte de las comisiones, bueno, todavía no habla de eso, pero ¿todavía ahí le van a quitar el 1.45% de los impuestos o los fondos se eso, manejan de otra forma? eso sí te lo van a retener. Por ejemplo, Ok. bueno, ya vimos cuánto ganó el fondo de un día para otro. Después viene lo que se le paga al inversionista. ¿Por qué? Porque las comisiones y los gastos que vienen ahí, que la administración de activos es el punto 25, hay que pagarle al proveedor de precios, hay que pagarle a la empresa valuadora de los precios, hay que llevar la contabilidad y la cuota de la comisión y algunos otros. Todos esos costos o comisiones o gastos se le descuentan al rendimiento bruto, pero si se dan cuenta, precisamente ahí no viene nada de impuesto sobre la renta. ¿Okay? ¿Y por qué no viene ahí? Porque este es un ejemplo de un día para otro. ¿Qué es lo que sucede en la vida real? En la vida real, o en un estado de cuenta de intermediación bursátil, va a venir un rubro fiscal. Y ahí sí ya viene cuánto es lo que se te retuvo por concepto de impuesto sobre la renta, en este caso de los fondos. ¿Ok? Ahí sí viene. Aquí no viene. Aquí todavía, pero no hay que no hay que perdernos de que si me queda el 2.72, pero esto es un rendimiento directo. El 1.45 es una tasa que hay que anualizar en el rendimiento. O sea, no sería quitarle al 2.72 el 1.45. No sé si me explico. Sí, al final del Sí. año se va a calcular el rendimiento y de ese rendimiento se quita el 1.45. Bueno, de hecho no al final del año, cada mes lo hacemos. Oh, bueno, cada mes. Cada mes efectivamente se hace, ¿no? Cada serie, por ejemplo, aquí tampoco les estoy poniendo diferentes series, pero si hubiese diferentes series en el ejemplo, tendría un precio y un rendimiento neto debido a que también los costos son diferentes. Cuando les decía, por ejemplo, hay fondos de inversión que nada más reciben a clientes con más de 100 millones de pesos y ese mismo fondo tiene una serie que no tiene un monto mínimo, pues básicamente la comisión y los costos por administrar algo que tiene un menor monto resulta más caro y por eso nos cobran una comisión o comisiones más altas para aquellos fondos que no tienen montos mínimos, porque de todas maneras yo tengo que llevar tu contabilidad. Si tú metiste 1,000 pesos al fondo, debo de llevar tu contabilidad. Es mucho, es más, es una tarea más compleja que si tengo 3 clientes de 100 millones de pesos, administrarlos. No sé si me explico. Por eso las comisiones son un poco más altas en aquellos fondos que no tienen un monto mínimo de ingreso que aquellos fondos que te piden 5 millones o 10 millones o 100 millones como entrada. Y evidentemente también los rendimientos van a ser diferentes, porque si los costos y gastos de administración del fondo de montos mínimos grandes son menores, el rendimiento también tiende a ser mayor. Eso sí se puede cuestionar y decir, bueno, si lo que estamos buscando es democratizar el ingreso al mercado de valores, pues debería de ser un poquito más justo o más parejo, que efectivamente se les cobrase lo mismo al que tiene más que al que tiene menos en términos de la administración del fondo. Pero bueno, así son las reglas en la actualidad. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí?
No. Aquí están, están precisamente las fórmulas en las que les estaba hablando. El rendimiento en los fondos de renta variable se va a expresar de manera directa. ¿Okay? O sea, eso es el ejemplo que estábamos viendo en el slide anterior del 3% y ya menos costes y gastos y todo, comisiones, le queda al cliente un 2.72. Ese rendimiento es directo, ¿okay? Que es lo único de sacar el precio final, dividirlo entre el precio inicial, menos 1, y ese es mi rendimiento efectivo. En cambio, el rendimiento en los fondos de deuda, ese siempre se va a publicar en términos anualizados. Y por eso vamos a ver que la fórmula es diferente. Aquí sí voy a involucrar fechas. Voy a ponerte también el precio final entre el precio inicial menos 1 multiplicado por 360, ¿verdad? Que es lo del año, y todo esto se divide entre la fecha final menos la fecha inicial. ¿Okay? Después vamos a hacer ejemplos. En este momento no tiene caso que se preocupen por entenderle a la fórmula, porque es más fácil, insisto, a la hora que ya empecemos a hacer ejemplos con instrumentos de mercado de dinero para ver en el caso de los instrumentos de deuda. Y en la segunda parte del semestre vamos a ver precisamente esta fórmula, primero para obtener la tasa efectiva y después anualizar dicha tasa o dicho rendimiento. ¿Ok? Y por último, el día de hoy, jóvenes, si les dije que nos vamos temprano, ¿verdad? Sí. Calificaciones. No las de ustedes, sino la de los fondos. Todos los fondos de deuda, ojo, deuda, no los fondos de renta variable, los que tienen acciones, esos no llevan calificación, pero los fondos de deuda sí. Así como los instrumentos de deuda tienen calificación, pues evidentemente los fondos que invierten en instrumentos de deuda van a tener que ser calificados. Y las empresas que califican precisamente los instrumentos de deuda y los fondos de deuda, son varias. Ahí les puse como ejemplo Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's y HR Ratings. Y la calificación de este instrumento cuenta o toma en cuenta dos variables. Una, lo que les decía del riesgo emisor o riesgo crediticio. Y del otro lado está el riesgo de mercado. En el caso del riesgo crediticio, la calificación me va a dar a conocer la probabilidad de pago de ese fondo o de ese instrumento de deuda. Me va a decir, o me intenta decir, cuál es la calidad y cómo está diversificado los activos. Si estoy hablando de un fondo de deuda, los activos del portafolio. Me va a decir también cuáles son las fuerzas y debilidades del equipo administrativo y su capacidad operativa. Cuando yo veo la calificación AAA, es la calificación más alta. ¿Okay? Después viene, como lo pueden ver, AA, A, triple B, W, B, triple C, doble C, C y D. Y ahí viene la explicación de cada uno. La AAA es la mejor, que es una calificación extremadamente fuerte, AA muy fuerte, A fuerte, triple B adecuada. Y a partir de la W, jóvenes, eso no viene ahí, pero de todas maneras lo vamos a ver más adelante, que es el significado para la calificación de, por ejemplo, de la deuda soberana que tiene México. Vamos a ver que a partir del escalón W, se pierde el grado de inversión, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Insisto, ¿qué quiere decir? Esto se los empiezo a dejar para decir, bueno, si yo soy un inversionista con un perfil conservador, pues me tengo que fijar efectivamente primero en la calificación crediticia o la calificación del emisor.
Yo buscaría, si soy conservador, que todas mis inversiones estuvieran en AAA o en AA. Pero ¿qué sucede con las calificaciones AAA o AA? Pues que son las que pagan los rendimientos más 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 bajo. bajos. Más bajos. más bajos, efectivamente. ¿Qué quiere decir? Que bueno, ¿puedo invertir en calificación BBB? Por supuesto. W ya no me sentiría tan cómodo, la verdad, si estoy hablando de deuda y dependiendo de las características del emisor, si conozco el emisor, etcétera, etcétera. Ya una calificación de una sola B, yo ya no te recomendaría participar ahí. ¿Okay? Todavía una doble B para arriba. Y eso lo tienen que checar. Y eso todos los fondos de deuda tienen esa calificación. Hay fondos que tienen AAA, hay fondos que tienen AA. Generalmente, las calificaciones de los fondos de deuda se mueven en los 3 primeros escalones, es decir, AAA, AA y A. ¿Okay? Y creo que en esos niveles no contemplamos mayor riesgo. Eso por lo que toca al riesgo emisor, el riesgo crediticio. Luego nos vamos a ir al lado del riesgo de mercado. El riesgo de mercado es una calificación de número y lo que me va a expresar es la sensibilidad que tiene el instrumento ante cambio en las condiciones de mercado. Y me va a decir qué posibilidad tengo de pérdida en algún movimiento adverso de algunas variables del mercado. 1 significa la mejor calificación en el riesgo de mercado. 7 significa que tiene un riesgo muy elevado. Y lo voy a exponer de esta manera. Yo puedo tener un fondo AAA, riesgo crediticio extremadamente fuerte, lo más seguro que voy a encontrar en el mercado, pero puedo tener riesgo de mercado 7. Ojo. ¿Qué significa esto? Que las probabilidades de impago son prácticamente nulas por parte del fondo, tiene la mejor calificación. Siempre entrecomillado esto, ¿no? Sin embargo, en el caso del riesgo de mercado, tiene un riesgo, una sensibilidad al mercado muy alto. Ya les platicaba que en el caso de los instrumentos de deuda, la correlación entre mi tasa de descuento, mi tasa de rendimiento y el precio de mi activo es una correlación inversa. Si la tasa sube, el precio del CETE baja. ¿Ok? Si la tasa baja, el precio del CETE sube. Y así con todos los instrumentos de deuda. Entonces, si yo tengo una calificación AAA7, significa con que se mueva la tasa del 0.01, puedo presentar, o el fondo puede presentar minusvalías. No porque el gobierno, si fuera un papel, vamos a pensar en un fondo, puro papel gubernamental, pero es de muy largo plazo. Puros bonos M de largo plazo, de 20 años de duración. ¿Qué es lo que sucede con ese fondo? Que tiene una calificación de crediticia o de emisor muy buena, AAA, pero tiene una sensibilidad muy alta a los movimientos del mercado. Si la tasa sube, jóvenes, el precio de mis bonos va a bajar. Y entonces a la hora que entra la evaluadora, lo que estábamos viendo los slides atrás, va a ver que el precio de ese bono ha disminuido y me va a determinar una nueva evaluación para el total del fondo y resulta que dicha evaluación es menor que la del día anterior. ¿Pero por qué? Si tengo puro AAA. Es que en el riesgo de mercado, al ser tiene tanta sensibilidad al mercado, que si la tasa de largo plazo se movió hacia arriba el 0.01, el precio de mi activo de ese bono bajó. Y como la evaluadora entra a hacer una evaluación de cómo fueron los hechos después del cierre de mercado y dice, ¿sabes qué? El precio de los bonos que conforman tu portafolio, los que conforman tu fondo de inversión, bajaron,
Pero no bajaron porque el gobierno dejase de pagar. Bajaron porque la tasa se movió un poco para arriba y entonces el precio del bono bajó. Y luego entonces, de un día para otro, tenemos un rendimiento negativo, una minusvalía. ¿Qué sucede en el caso inverso? Con este mismo fondo. Tengo un fondo puro papel gubernamental, AAA, calificación de mercado 7, altamente sensible. La tasa baja 0.02 de estos bonos y lo que sucede es que el precio del bono se revalúa, sube de valor y entonces llega precisamente la evaluadora a la hora del cierre de mercado y checa cómo fueron los últimos hechos de estos bonos y resulta que todos subieron de precio. Los evalúa, les pone precio y resulta que la evaluación del fondo de este día respecto al día anterior subió notablemente el precio de sus activos. ¿Y se traduce en qué? Que el rendimiento de un día para otro, ¡pum!, fue muy alto. ¿Por qué? Porque bajó la tasa 0.02. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que les quiero dar a entender? Que en el mercado de deuda y en el mercado de fondos, evidentemente ya vimos también en el día de ayer, si mal no recuerdo, o antier, una gráfica donde veíamos que a mayor plazo había mayor ¿qué? A mayor plazo ¿qué hay? ¿Hay mayor riesgo o menor riesgo? Hay mayor riesgo, ¿no? Hay un mayor riesgo, efectivamente. Pero el riesgo no siempre va asociado al riesgo de impago, a un riesgo crediticio, sino también está asociado a un riesgo de mercado. Si las tasas se me mueven, esas tasas de muy largo plazo se me mueven muy poco, eso va a hacer que el precio del bono también se mueva. Y les he dicho, es una relación que es inversa. Si sube la tasa, el precio del bono baja. Si baja la tasa, el precio del bono sube. Entonces, cuando yo me encuentro con un fondo que está pagando muy bien y es una calificación AAA7, es porque estoy viendo que en el tiempo reciente, las tasas de interés han tendido a la baja. Y estos fondos pagan muy bien. ¿Qué va a pasar con el mercado después? Bueno, va a llegar un momento en que las tasas ya no bajen y posteriormente empiecen a subir. ¿Qué va a pasar con un fondo de estas características? Que entonces sus rendimientos van a empezar a ser malos o inclusive va a haber días de rendimientos negativos. ¿Okay? Ese es un ejemplo de un AAA7. Me voy con un AAA1. Sensibilidad al mercado extremadamente baja. ¿Por qué? Porque generalmente un fondo con un AAA1 trae CETES, no trae bonos gubernamentales de largo plazo, ni papel comercial de largo plazo, no. Trae todo a corto plazo. Y mientras a más corto plazo sea, yo ya sé que primero voy a ganar menos, pero por otro lado, al tener una sensibilidad extremadamente baja a los movimientos de mercado, puedo decir que si sube la tasa 0.01, el precio de ese CETE prácticamente no se va a mover porque es de muy cortito plazo. En cambio, los de muy largo plazo se mueve el 0.01 para arriba y sufre el precio del bono. En el caso de un CETE de corto plazo no sucede lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que el plazo viene muy ligado al riesgo de mercado y no tiene que ver que si me van a pagar o no me van a pagar, simplemente a la variación que hay o las fluctuaciones que hay en el mercado en términos de tasa va a tener una afectación en el comportamiento del fondo. Oye, pero es que son de deuda y que se supone que no pueden perder. No, todos los instrumentos pueden perder, incluyendo el CETES, incluyendo el CETE. Si tú compraste el CETE, vamos a pensar que compraste el CETE en la subasta de antier, del martes, y hoy ya los pagaste.
Y quedó, ¿cuánto quedamos que quedó el CT? En 4, ¿cuánto, jóvenes? 4.48, por ahí. En la subasta de esta semana no me acuerdo. Anyway. Vamos a pensar que quedó 4.48 la tasa ponderada. Si la semana que sigue, el próximo martes, el CETE, porque pasó algo extraordinario, la tasa del CETE se va al 6%, mi CETE de 4.48 ha perdido valor. No lo vemos o no lo percibimos porque generalmente nos vamos a quedar con él hasta su vencimiento, pero me va a estar pagando el 4.48. Pero si yo quisiera vender ese CETE, lo tendría que vender por debajo de como lo he comprado. Y eso es una pérdida. ¿Por qué? ¿Por qué lo tendría que vender por debajo de como lo he comprado? Porque ¿quién me lo va a querer comprar a una tasa del 4.48 cuando en el mercado están al 6? Nobody, nadie. Entonces yo para poderlo vender, si necesito liquidez, voy a tener que ponerle un precio que sea atractivo y que le represente una tasa del 6% al potencial comprador. Y eso implicaría tener que venderlo por debajo de cómo lo he comprado. Y eso es una pérdida. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Dudas, jóvenes? No. ¿Seguros, seguros? ¿Listos para un examen la semana que entra? No, pero yo tengo una duda, profe. No es cierto lo del examen, ¿eh? Si quisiera yo sacar la distribución de, por ejemplo, crediticio, en su experiencia, ¿en dónde está la media en general, el perfil de riesgo de las personas? ¿En dónde tienden más a invertir? Los O inversionistas, o sea, sea, por ejemplo, un perfil conservador sí no me baja de un AA. Y pero no creo que la mayoría de las no, personas sea... no. Por eso hablo de un perfil conservador. Okay. O sea, un perfil moderado o un perfil agresivo, te digo, se puede ir hasta una W respecto al emisor. Y puede estar también invertido respecto al mercado en niveles del 3, 4, 5%, 5 puntos, es decir, un AA, un triple B5. Cuando las cosas van bien, un triple B5 paga muy bien. ¿Y qué significa que las cosas vayan muy bien? Primero, que las tasas traigan una tendencia de baja para que el riesgo mercado, porque en un nivel 5 yo ya tengo una sensibilidad que va de moderada a alta. Entonces tengo que ver el ciclo del costo del dinero. Si en el costo, en ese ciclo, las tasas de interés están en una tendencia bajista ya de un par de años para acá, puedo estar relativamente tranquilo con un fondo que tenga 5 de calificación en riesgo de mercado. Y también yo ya sé que si compro un triple B, estoy comprando también emisoras que no son exclusivamente gubernamentales. Si yo compro un fondo triple B5, por ponerles un ejemplo, que hay quien lo compra efectivamente, que es con un perfil más agresivo, primero ve quiénes son las empresas, porque seguramente hay papel gubernamental, pero ahí va a haber papel de empresas. Hay que revisar qué tipo de empresas y qué empresas son. Y por el otro lado, ver que efectivamente, si estoy como en la actualidad en un ciclo de baja de tasas, que valga la pena yo estar asumiendo un mayor nivel de riesgo de mercado. En lugar de estar en un 3 o en un 2, me voy a un 5. Porque si las tasas bajan, el precio del fondo sube y yo gano más. Pero tengo que estar observando diferentes variables. Insisto con el tema de las tasas de dinero, cómo están, qué comportamiento tienen, qué tendencia tienen, y por el lado crediticio, ver, ok, voy a comprar un fondo que tiene más papel privado, más papel de empresas. Ya vimos que dentro de la pirámide de mercado de dinero, pues son las que tienen una percepción de mayor riesgo y generalmente son las que pagan una mayor tasa.
Por eso estoy yendo ahí. Porque creo que cumplo con el perfil, ¿no? Me gusta y yo tolero ese nivel de riesgo. Hay quienes no lo toleran. Me dicen, no, a mí no me importa que las tasas vengan para abajo. No quiero que un día haya un atentado a un presidente y ¡pum! ¿Qué pasa con el mercado? Que las tasas van a brincar hacia arriba. Y yo, si traigo un riesgo de mercado 5, me van a poner una buena. Seguro. Esos son los riesgos. En cambio, si estuviera en un triple A1 y hay un atentado, la verdad de las cosas es que ni cuenta me daría. Pero obviamente que estoy sacrificando en el triple A1 contra un triple B5 el rendimiento. Sí. Pero ojo, hay que saber cuándo entrar a un triple B5 y hay cuándo saber hay que estar en un triple A1. No siempre nos vamos a quedar con el triple B5 cuando vemos que las tasas van a empezar a subir porque se terminó la pandemia, ya las economías están reabriendo, empieza a haber presiones inflacionarias y los bancos centrales van a empezar a subir las tasas. Lo primero que tengo que hacer es salirme del riesgo de mercado 5 e irme a un riesgo de mercado 1. ¿Por qué? Porque si me quedo con ese triple B5, en cuanto empiecen a subirse las tasas, va a venir bajando el precio de los bonos o de los activos que forman parte de ese fondo. ¿Ok? Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, profe. ¿No? Pues si no tienen inconveniente, nos escuchamos o nos vemos el lunes. Sale, profe. Gracias. Nos vemos, gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos, profe, gracias.